Hoy vamos a hablar un poquito acerca de fibras nerviosas, acerca de nervios periféricos, acerca de terminaciones receptoras, ¿verdad? Cualquier cosa, acuérdense que esto está basado pues, en el capítulo correspondiente de la neuroanatomía de Snell, para que ustedes lo puedan leer. Igual, cualquier pregunta, cualquier duda, pues ya saben que tenemos tanto laboratorios como discusiones. Ahí las podemos hacer y si nos queda un pedacito ahí al final de la clase, pues podemos contestar alguna interrogante que ustedes puedan tener. Así que ahora prestemos atención. Recuerden ustedes cómo está formada una fibra nerviosa. Acordémonos de lo que acabamos de pasar ahí en histología. Recordemos que las fibras nerviosas son las extensiones de una célula nerviosa, o sea, de una neurona. Sabemos que la neurona pues tiene cuerpo y tiene prolongaciones y las fibras nerviosas simplemente son las prolongaciones denominadas axones de esta. Entonces ahí tenemos la composición de esta fibra nerviosa. Recordemos también que las fibras nerviosas o los axones están revestidos de una estructura que se llama mielina y que es la que permite que los impulsos nerviosos puedan transportarse de un lugar a otro. Habiendo dicho esto, pues veamos que la fibra nerviosa, como les estaba diciendo al principio, se conoce como axón, aunque también tenemos otras fibras nerviosas que vienen del propio pericardio, o sea, del cuerpo neuronal, y que se denominan dendritas. Esto, claro, hablando de una célula nerviosa. Recordemos también que los fascículos de fibras nerviosas que se encuentran en el sistema nervioso central reciben con frecuencia la denominación de tractos nerviosos. O sea que a lo largo de la cátedra, a lo largo de las clases, cuando se hable de tractos nerviosos, estamos hablando de fibras nerviosas, pero que se encuentran dentro del sistema nervioso central, no en el periférico. Ahora, los fascículos de fibras nerviosas que ya ubicamos en el sistema nervioso periférico, estos van a recibir la denominación de nervios periféricos o nervios espinales. Y aquí va la diferenciación. Tractos nerviosos, fascículos dentro del sistema nervioso central. Nervios espinales o periféricos, fascículos fuera del sistema nervioso central. Entonces, habiendo ya diferenciado y explicado esto, podemos decir que en el sistema nervioso central y en el periférico sabemos que hay dos tipos de fibras. Fibras nerviosas mielínicas, que son las que llevan un componente de mielina a su alrededor, y fibras nerviosas amielínicas, que son aquellas que no cuentan con ese componente mielínico rodeando el axón. Es lo que ustedes pueden ver ahí. Miren, lo que están observando ahí es un nervio periférico o un nervio espinal, ¿verdad? Y ahí pueden observar también ustedes en moradito la mielina que lo rodea, pues, y en anaranjadito que es el propio axón. Sabiendo esto, entonces podemos ver que las fibras mielínicas y las fibras amielínicas tienen características propias. Como dije al principio, la fibra mielínica es aquella que está rodeada, es aquel axón que está rodeado por una vaina de mielina. Este no forma parte de una neurona, sino que está constituida por una célula de sostén. Y las fibras amielínicas, estos son casi siempre axones pequeñitos en el sistema nervioso central o axones postganglionares a nivel del sistema nervioso autónomo y que están más que todo asociados a ciertos receptores del dolor. Estas son fibras que son amielínicas, o sea, no tienen ese recubrimiento mielínico que sí tienen las otras. Ahora, sabiendo esto, entonces, ¿por qué hay unas que están mielinizadas y por qué hay otras que no son mielinizadas? En el sistema nervioso central sabemos que la célula de sostén que forma la mielina es el oligodendrocito. En el sistema nervioso periférico, recordemos, es la célula de Schwann. Y también recordemos que esta vaina de mielina no es más que una capa segmentada. Fíjense, acuérdense de histología. Es una capa que es segmentada, que es discontinua e interrumpida a intervalos regulares
por los llamados nodos de Ranvier. En el sistema nervioso central, cada oligodendrocito forma y mantiene la vaina de mielina de hasta 60 fibras nerviosas. En cambio, en el sistema nervioso periférico hay una célula de Schwann para formar la vaina de mielina de cada segmento de fibras nerviosas. O sea, aquí en el central, un oligodendrocito puede mielinizar varias fibras. En cambio, en el periférico no. Ahí hay una célula de Schwann directa para cada uno de los axones. ¿Cómo se forma el proceso de mielinización? Pues no voy a detener a explicarlo, pues ustedes lo tienen que leer, pero ustedes ahí pueden ver qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Como una célula, en este caso, el que ven ustedes en la imagen, que es un oligodendrocito, está tirando como lengüetas que rodean varios axones de varias neuronas. Esto es lo que sucede a nivel del sistema nervioso central. Ahí también podemos ver la formación de la vaina de mielina. Esta es una imagen de lo que sucede en el sistema nervioso periférico. Aquí, una célula de Schwann forma la vaina de mielina de un axón de una neurona. O sea, a diferencia de lo que sucedía en el sistema nervioso central, pero el proceso de mielinización, como ustedes pueden ver en la imagen anterior y lo están viendo también en esta imagen, es idéntico. Ahora, recordemos también que en el nodo de Ranvier terminan dos células de Schwann adyacentes y las vainas de mielina se vuelven más delgadas porque es donde estas se doblan y finalizan las láminas. Aquí, en este sitio, donde se están formando o donde se está dando vuelta esto, ahí se forman unas incisuras que se llaman incisuras de Schmidt-Landermann. Estas incisuras nada más presentan áreas en que una línea densa mayor no se forma. ¿Qué es esto de línea densa mayor y menor? Esto ustedes pueden leerlo ahí en la neuro, en Snell. Entonces ustedes van a ver que se forman ciertas líneas según los dobleces que va dando esta célula de Schwann o este oligodendrocito, dependiendo pues el sistema nervioso central o periférico. Entonces, estas incisuras son como arrugas que quedan entre estas líneas densas. Ahora, es importante saber también que los axones más pequeños del sistema nervioso central, al igual que los axones postganglionares en el sistema nervioso autónomo y algunos axones sensitivos finos, que como les dije también al principio, están asociados con receptores del dolor, estos son amielínicos. Estas fibras nerviosas amielínicas se trasladan en pequeños grupos y no tienen una relación particular ni con oligodendrocitos, principalmente con oligodendrocitos, ni con células de Schwann, ya que esto se ve más a nivel del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué sucede con estos axones mielínicos y amielínicos? Lo que sucede es que en uno y otro va a haber diferencia en la forma en que se transporta el impulso eléctrico. En los axones que están mielinizados, el impulso eléctrico se va a transportar de manera más rápida y en los axones que son amielínicos, el impulso eléctrico se va a transportar de una manera más lenta. Aquí en este cuadro, que lo tienen también ustedes en su libro de texto, ustedes pueden ver los tipos de fibras nerviosas que existen, las velocidades de conducción de cada una de ellas y también si estas fibras son fibras mielínicas o son fibras amielínicas. Ahí nos podemos dar cuenta. Las primeras 5 son fibras mielinizadas y la última no. Entonces ustedes pueden ver cómo varía la velocidad de conducción. A medida que haya más capas de mielina, así va a ser más rápido o más rápida va a ser la conducción. A menos capas de mielina, la conducción va a ser más lenta. Y si no hay, pues mucho más lenta aún. Entonces, ahí pues ustedes pueden ver la diferencia entre fibras mielinizadas y fibras no mielinizadas e incluso entre las fibras mielinizadas, ustedes pueden ver que también hay diferencia. Como les repito, según las capas de mielina que tenga, a mayores capas, mayor rapidez en la transmisión del impulso nervioso, a menores capas, más lenta la transmisión de este impulso nervioso. Ahora, debemos saber también
que la denominación de nervios periféricos es un término colectivo que ocupamos, ustedes ya lo saben, para nombrar tanto a los nervios craneales como a los nervios raquídeos o espinales. Sabemos también, porque lo tocamos en anatomía y lo volvimos a ver también ahí en histología, que cada nervio periférico va a constar de fascículos paralelos de fibras nerviosas, que pueden ser tanto axones aferentes como eferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que son axones que llevan una información, pero también axones que transportan información. Y estos axones pueden ser mielínicos o amielínicos. Y a la vez, acordémonos que se hallan o pueden hallarse rodeados por vainas de tejido conectivo. Recuerden ustedes, allá en histología, cuando veíamos el perineuro, el endoneuro, el epineuro, etc. También es importante recordar que hay 31 pares de nervios raquídeos que salen de la médula espinal y pasan a través de los agujeros intervertebrales de la columna vertebral. Y que cada nervio raquídeo va a estar conectado a la médula espinal, acordémonos, por dos raíces, una raíz anterior y una raíz posterior. La anterior, sabemos, consta de fascículos de fibras nerviosas que transportan los impulsos nerviosos alejándose del sistema nervioso central. Estas se denominan, acordémonos, fibras eferentes. Cambio, las otras son las que traen la información que puede provenir de diferentes sistemas u órganos. ¿Cómo está conformado esto? Como ustedes lo están viendo ahí en la imagen. Si ustedes ven la imagen de la izquierda, ahí tenemos un corte de un nervio espinal o raquídeo. Ustedes pueden ver cómo está conformado por una serie de capas de tejido conjuntivo. Acordémonos, ¿verdad? Del epineuro, del perineuro, del endoneuro, y que cada una de esas está conformada a su vez por fascículos de fibras nerviosas. Si nosotros vemos la imagen de la derecha, solamente un recordatorio para que ustedes se acuerden cómo está conformado este nervio espinal. Está conformado por dos raíces, ¿verdad? Una raíz que es sensitiva y una raíz que es motora. Ahí podemos ver cuál es la raíz ventral y cuál es la raíz dorsal. Ambas, ¿verdad? Se juntan ya fuera de la médula espinal, pues para conformar pues ya un nervio espinal o raquídeo. Acordémonos que la raíz posterior consta de fascículos de fibras nerviosas que transportan impulsos nerviosos al sistema nervioso central. O sea, son los que llevan esta información, que, como les dije anteriormente, pues es percibida o es detectada en todos los órganos o en todos los sistemas. Estas se denominan, acordémonos, fibras aferentes. Pues tienen la función de llevar información vital al sistema nervioso y también pueden denominarse fibras sensitivas. Recordemos que los cuerpos celulares de estas fibras sensitivas se encuentran situados en una parte engrosada de la raíz posterior que se denomina ganglio espinal, que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Estos ganglios sensitivos de las raíces posteriores de los nervios raquídeos y de los troncos de los nervios craneales, como son el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, tienen una estructura similar, o sea, es una estructura idéntica. También acordémonos que cada uno de estos ganglios se encuentra rodeado por una capa de tejido conectivo, al igual que sucedía allá con las fibras nerviosas, que se continúa con el epineuro y el perineuro de este mismo nervio periférico. Recordemos también que las neuronas a ese nivel son unipolares y que sus cuerpos son redondos u ovalados. Es lo que tenemos aquí. Miren, esa es otra representación u otra imagen de lo que estamos explicando. Ahí podemos ver ambas raíces. Ahí tenemos al ganglio espinal, que se encuentra fuera del sistema nervioso central y que junto con la parte motora, con la raíz ventral, pues nos están formando al nervio espinal. Miren, ahí tenemos la rama motora y ahí tenemos la rama sensitiva. Acordémonos que todos estos nervios son nervios mixtos. También tenemos ganglios autónomos. Estos ganglios autónomos, que son ganglios simpáticos o parasimpáticos, también se hallan situados a cierta distancia del encéfalo y la médula espinal. Los troncos simpáticos, acordémonos un poquito de la anatomía humana, se encuentran ubicados a nivel de plexos prevertebrales o paravertebrales, ¿ya? Y como ganglios en las vísceras o cercanos a ellas.
Cada ganglio, en este caso también, va a estar rodeado por una capa de tejido conectivo que, igual que lo anterior, se continúa con el epineuro y con el perineuro de los nervios a los cuales se conforman o los cuales se juntan sus neuronas. Aquí sí hay una diferencia. Aquí las neuronas de estos ganglios son neuronas multipolares y poseen cuerpos celulares de forma irregular. Ahí sí hay una diferencia entre este tipo de ganglio y el anteriormente visto. Recordemos también que los nervios periféricos están compuestos por haces de fibras nerviosas y que en su curso estos se dividen en ramas que se unen a nervios vecinos. Si esto ocurre, como lo vimos en anatomía humana, forman mallas o plexos. Recuerden ustedes cuando veíamos el plexo axilar, ¿verdad? Que era el que más estudiábamos, pero también se forman plexos en otros sitios, ¿verdad? También a nivel de los miembros inferiores o cercanos a ciertas vísceras. Entonces, estas mallas donde se juntan varios nervios, se denominan plexos nerviosos. Ahí podemos ver, recordando un poquito, porque esto ya lo habíamos tocado en anatomía, pues donde se encuentran ubicados los ganglios autónomos. Miren lo que ¿cómo se llama? Están ubicados unos a nivel paravertebral, en este caso son los simpáticos, pero también pueden estar ubicados a nivel craneal o a nivel sacro. En este caso serían los parasimpáticos, ¿verdad? Y en la imagen más chiquita que usted está viendo, hasta su lado derecho, pues está la conformación de este tipo de ganglios en particular. Ahora, hablemos de conducción. Entonces, si estamos hablando de nervios, entonces tenemos que saber cómo estos conducen el impulso nervioso. En estado de reposo, una fibra nerviosa está polarizada. Acordémonos también un poquito acerca de los potenciales de membrana y los potenciales de acción que veíamos o que vieron ustedes en fisiología. Entonces, esta fibra nerviosa está polarizada de modo que su interior es negativo con respecto al exterior. Esta diferencia de potencial, acordémonos, se denomina potencial de membrana y es un potencial que está en reposo. Ahora, para que un impulso nervioso se genere, va a necesitar un potencial de acción, que es un estímulo que inicia en el segmento proximal del axón como una onda eléctrica que se va a propagar rápidamente a lo largo de la superficie de la membrana plasmática. Este estímulo que va a hacer, es alterar la permeabilidad de la membrana a ciertos iones, cuales a iones sodio son positivos. Luego de que un impulso recorre una fibra nerviosa, esta ya no puede recibir otro estímulo, pues entra en un periodo que se llama periodo refractario. Y es hasta que pase ese periodo refractario donde esta célula puede recibir otra excitación más. Es de esa manera que se conduce o se transmite el impulso nervioso a través de una célula nerviosa. Es lo que estamos viendo acá, miren. Eso creo yo, ustedes ya lo han visto en fisiología, y es la manera en donde se forma o se da un potencial de acción. Entonces, ahí se va transmitiendo. La cosa aquí es que en la fibra nerviosa, la transmisión de este impulso tiene una teoría que se llama teoría saltatoria. Ustedes lo pueden ver acá, miren. Acá tenemos la mielina, ese es un nodo de Ranvier, entonces acaba saltando de una parte a otra, como ustedes lo ven acá, miren, ya sea hacia arriba o hacia, bueno, va hacia un lado o hacia otro, dependiendo, ¿verdad? Entonces, así es como se da la transmisión o así es como se da la conducción nerviosa. Ahí es otra imagen donde ustedes pueden ver un poquito más detallado cómo se da esta conducción. No me voy a meter en detalle a explicarla, eso ustedes ya lo vieron en fisiología, ustedes ya se dieron cuenta cómo se dan los potenciales de acción y de la misma manera en lo que sucede la transmisión nerviosa a través de las neuronas, es a través de ese tipo de potenciales. Acordémonos también que esos potenciales tienen una fase de excitación, ya la que acabamos de ver, una fase de meseta, donde se da una repolarización. Después ahí no puede haber otra excitación más hasta que ya va la última fase en donde la célula queda otra vez en reposo y donde es posible que se dé una nueva excitación o que pase un nuevo impulso nervioso. Recuerden también que la velocidad de conducción de una fibra nerviosa
es proporcional a su diámetro, es decir, que las fibras más gruesas conducen la información más rápido que las de menor diámetro. Pero cuando estamos hablando aquí del diámetro, del grosor, acuérdense lo que dije yo al principio, estamos hablando del grosor de la mielina que la rodea, no del axón, sino que de la mielina. Entonces, por eso es que aquí la mielina juega un papel importante en la conducción, ya que las fibras mielinizadas tienden a tener una conducción más rápida que las que no son mielinizadas. Incluso, ¿verdad? Ya vimos en el cuadrito que les puse al inicio que las fibras mielinizadas también tienen diferente velocidad según el número de capas que la están rodeando. Es importante también saber que en las fibras mielinizadas se produce la llamada conducción saltatoria, lo que les estaba explicando hace ratito, que es cuando un potencial de acción salta de un nodo de Rambier a otro. Y es de esa manera en donde se da el impulso nervioso, o es de esa manera donde se transmite toda esa información, tanto la que mandamos del sistema nervioso central hasta nuestras vísceras o nuestros músculos, como la que recibimos de las vísceras o los músculos y que va hacia el sistema nervioso central. Ahora, es importante también saber que toda esta información que nosotros percibimos, ya sea de la parte externa como de la parte interna, viene a través de ciertos mecanismos que se denominan terminaciones receptoras. Entonces, todos nosotros recibimos impresiones del mundo exterior y del mundo interior a través de estas terminaciones sensitivas especiales, que ya dijimos que se llaman terminaciones receptoras. Así pues, nosotros podemos percibir, por ejemplo, la vibración, el calor, el frío, la brisa, como también podemos percibir que alguno de nuestros órganos está trabajando mal. Ejemplo, dolor, molestias, sonidos raros a nivel del oído, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso se da a nivel de estas terminaciones. Estas terminaciones que reciben estos estímulos pueden clasificarse en 5 tipos funcionales básicos. Fíjense que esta clasificación que vamos a nombrar ahorita es una clasificación funcional. Así tenemos mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores, receptores electromagnéticos y quimiorreceptores. Los mecanorreceptores pues, son aquellos que perciben cualquier cambio mecánico, presión, para ponerles un ejemplo. Los termorreceptores pues, son aquellos que están percibiendo los distintos cambios de la temperatura de nuestro cuerpo, ya sea nuestra temperatura interna o la externa. Los nociceptores son principalmente receptores de dolor. Los receptores electromagnéticos son aquellos que captan, por ejemplo, la luminosidad, y son los receptores que nos están captando la imagen. Y los quimiorreceptores son aquellos que lo que captan son, por ejemplo, desequilibrios químicos a nivel del cuerpo. Por ejemplo, los receptores que tenemos a nivel renal, que nos están determinando cómo están los niveles de sodio en nuestro torrente sanguíneo. Ahora, las terminaciones nerviosas también pueden clasificarse de una manera morfológica, o sea, según su forma, estas pueden ser encapsuladas o no encapsuladas. Acordémonos que aquella clasificación era una clasificación funcional, pero también tenemos otra clasificación. Esta clasificación es morfológica, y aquí los receptores tenemos que pueden ser encapsulados y no encapsulados. Los receptores no encapsulados, que también podemos llamar terminaciones nerviosas libres, estas se encuentran ampliamente distribuidas en todo el cuerpo. Más que todo, están ubicadas entre las células epiteliales de la piel, de la córnea, en el aparato digestivo, en el tejido conectivo, en las articulaciones, en el hueso y en otras partes. La mayor parte de estos receptores no encapsulados o de estas terminaciones libres detectan el dolor, aunque también se ha visto que pueden detectar tacto grueso, presión y sensaciones de cosquilleo, y posiblemente también en algunos casos el frío
y el calor. Aquí en este cuadrito, que también ustedes lo tienen en su libro de texto, aquí podemos ver la clasificación y la comparación de los distintos receptores. Ustedes pueden observar ahí los receptores no encapsulados y los receptores capsulados. Ahí podemos ver también cada uno de ellos por separado. Por ejemplo, los receptores no capsulados, ahí tenemos las terminaciones nerviosas libres, los discos de Merkel, receptores de los folículos pilosos. Ahí podemos ver también dónde se ubica el estímulo que ellos reciben y la modalidad sensitiva que tiene. Aparte, pues, cómo es su adaptabilidad. Ahí nosotros también podemos observar que la mayoría de estos receptores que están viendo, tanto capsulados como no capsulados, son en su mayoría mecanorreceptores. Ustedes ahí lo pueden ver, porque ustedes ahí pueden ver también el tipo de estímulo que ellos reciben. Entre los receptores encapsulados, ahí también están una serie de ellos. Ejemplo, los corpúsculos de Meissner, de Pacini, de Ruffini, los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos. Y ustedes también ahí pueden observar en el mismo cuadrito dónde se ubican y cuáles son los estímulos que reciben. En este caso, también las modalidades sensitivas que ellos les están captando. Si hablamos un poquito de cada uno de ellos, pues comencemos a hablar acerca de los receptores no capsulados. Y ahí tenemos a las llamadas terminaciones nerviosas libres. Estas, como les dije, están ampliamente distribuidas en todo el cuerpo y se encuentran entre las zonas epiteliales de la piel, córnea, tubo digestivo, tejidos conectivos, dermis, aponeurosis, etcétera, etcétera. Estos receptores o estas terminaciones, fíjense, pueden ser en la mayor parte de casos amielínicas, aunque en algunos casos pueden ser mielinizadas. ¿Qué es lo que captan? Específicamente, dolor, aunque también pueden captar tacto, presión, sensaciones de cosquilleo y, como les decía yo al principio, también posiblemente calor y frío. Luego tenemos los discos de Merkel, son los que ustedes están observando ahí en la figurita de su lado derecho. Estas terminaciones se ubican principalmente en la piel glabra, por ejemplo, en la punta de los dedos. También se ubican a nivel de los folículos pilosos, en la piel con pelo, se ubican en grupos conocidos como cúpulas táctiles y en la epidermis entre los folículos pilosos. Estos son básicamente receptores del tacto y son de adaptación lenta. Estos transmiten más que todo información sobre el grado de presión que se está ejerciendo sobre la piel. Eso es lo que ellos están, captando. Luego, tenemos entre los receptores encapsulados, ¿por qué se llaman así? Porque estos presentan, como ustedes pueden ver ahí en el dibujito, está a un ladito, una cubierta o una cápsula que está rodeando a la terminación nerviosa. Aquí hay bastantes variantes. Los principales son los llamados corpúsculos de Meissner. Estos se localizan en las papilas térmicas de la piel, en especial, fíjense aquí vamos a las palmas de las manos, las plantas de los pies, pezones y genitales externos. Estos son bien sensibles al tacto y son de adaptación rápida. Estos, ¿qué es lo que hacen? Estos van a capacitar a una persona para discriminar entre dos puntos. Ejemplo, a usted la pueden estar tocando en un brazo o en un antebrazo, pero usted sabe qué parte del brazo le están tocando y cuántas personas la están tocando o cuántos deditos la están tocando o cuántos artículos le están presionando ahí. Otros corpúsculos son los corpúsculos de Pacini. Ahí lo ven ustedes en el dibujito. Estos también se hallan ampliamente distribuidos en todo el cuerpo. Son abundantes en dermis, tejido subcutáneo, ligamentos, cápsulas articulares, pleura, pericardio, también en pezones y en genitales externos. Estos receptores, al igual que los anteriores, son receptores de adaptación rápida y estos son particularmente sensibles a la vibración. Usted ahí, pues, cuando alguna cosa esté vibrando cerca de usted o usted está tocando, por ejemplo, el celular, cuando le vibre, esta vibración está siendo, ¿cómo se llama?, percibida por estos corpúsculos o por estos receptores. Son los llamados corpúsculos de Pacini.
También tenemos a los corpúsculos de Ruffini. Acordémonos que todos estos son capsulados. Estos se localizan en la dermis de la piel con pelo. Y estos ya son receptores de adaptación lenta. Se especializan principalmente en detectar cuando hay distensión o cuando hay estiramiento de la piel. O por ejemplo, cuando los pellizcan, ¿va? Entonces, cuando usted lo está pellizcando, uno de los receptores que está determinando ese pellizcón es el corpúsculo de Ruffini, ¿ya? Entonces, ahí está ese corpúsculo en particular. También tenemos los llamados receptores articulares. ¿Dónde están estos receptores articulares? Estos se localizan a nivel de las articulaciones y pueden ser de 4 tipos. De hecho, son 4 tipos de receptores sensitivos que se ubican más que todo en la cápsula y en los ligamentos de las articulaciones sinoviales. De estos 4 tipos, 3 son encapsulados y son muy parecidos a los que ya vimos anteriormente, más que todo a los de Pacini, a los de Ruffini y a los de distensión tendinosa. Y estos lo que hacen es proporcionar información en relación, fíjense, con la posición y con los movimientos de la articulación. En cambio, un cuarto tipo es un receptor libre. Y este receptor libre se supone que es el que nos percibe movimientos excesivos que al final se transforman en dolor. Este cuarto tipo es aquel que nos está informando acerca de qué está sucediendo en una articulación. Por ejemplo, si ustedes reciben un traumatismo, pongamos por ejemplo la articulación de la rodilla y esta se inflama, entonces como hay una distensión a nivel de esa cápsula, entonces este es el receptor que es sensible a esta distensión y que la representa como dolor. Aquí también tenemos que hablar del llamado uso neuromuscular. ¿Qué es el uso neuromuscular? Que también en algunos libros lo encuentran como usos musculares. Estos son receptores que se encuentran en el músculo esquelético y que son predominantemente mayoritarios en las inserciones tendinosas del músculo. ¿Qué función tienen estos usos neuromusculares? La función de estos es proporcionar al sistema nervioso central información sobre cambios de longitud del músculo. Fíjense, cambios de longitud del músculo. Cada uso muscular va a estar rodeado por una cápsula fusiforme de tejido conectivo en cuyo interior hay aproximadamente de 6 a 14 delgadas fibras musculares intrafusales. Y estas fibras intrafusales pueden ser de 2 tipos, de bolsa nuclear o de cadena nuclear. ¿Cómo se mira esto? Se mira tal y como ustedes lo están observando ahí en la imagen. Ahí tenemos las fibras motoras, las terminaciones, y ahí tenemos las fibras musculares, ¿verdad? Algunas que son intrafusales y otras que son anuloespirales. Eso es un uso neuromuscular, tal y como está ahí representado. Ahora, en estos usos musculares, como vieron ahí en la imagen, hay 2 tipos de inervación sensitiva, la anuloespiral y la en ramillete. Voy a regresarme a la imagen. Ustedes pueden ver ahí, miren. Miren estas. Estas son las anuloespirales, son las intrafusales, y aquí están las terminaciones en ramillete. Estas son unas y estas son otras. Ahora, las terminaciones anuloespirales, como ustedes la vieron, se ubican en el ecuador de las fibras. Aquí, en el ecuador de las fibras intrafusales, las que están en rojito. ¿Ya? Ahí lo están viendo ustedes. En cambio, las terminaciones en ramillete se hallan situadas principalmente en las fibras en cadena nuclear que están a cierta distancia de la región ecuatorial, que son las que ustedes están viendo acá. Miren, 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 acá. ¿Okay? Ahí vemos también la diferencia de una y de otra. Otra estructura también que encontramos ahí es el llamado uso neurotendinoso. Estos receptores se ubican en los tendones, se ubican cerca de las uniones entre el tendón y el músculo. No confundir, estos son diferentes a lo que acabamos de ver, ¿verdad? La función en particular de esta es proporcionar información sensitiva al sistema nervioso central en relación con la tensión muscular. Cada uso
va a constar de una cápsula fibrosa que va a rodear a un pequeño fascículo de fibras tendinosas, y estas células, que son grandes y numerosas, son las que se ubican en otras o varias partes del mismo tendón. Una o más fibras nerviosas sensitivas mielínicas perforan la cápsula, pierden su vaina de mielina, se ramifican y acaban en terminaciones en forma de palillo de tambor. ¿Cómo se mira esto? Se mira tal y como nosotros lo podemos observar acá. Miren, miren, aquí están las neuronas en palillo de tambor, miren, que son las neuronas sensoriales, y aquí tenemos, miren, a estas fibras, miren, acá, en el tendón, miren, aquí el músculo, pero estas están en el tendón, ¿ven? ¿Lo ven? Ahora, esto era pues los que le traía, esto era lo que les tenía para el día de ahora.